ayudan a financiar los gastos públicos. Decíamos que para este año el gobierno había proyectado, porque es un presupuesto, de más de 177.000 millones de soles. 177.000 millones de soles, imagínate tú. Obviamente la mayor cantidad de dinero, lo estamos desarrollando lo va captando el Estado mediante lo que es los impuestos, ¿correcto? O sea, quiere decir que la mayor cantidad de dinero que el Estado capta, obviamente proviene de nosotros, ¿no? Nosotros somos los que mantenemos al Estado. Entonces, obviamente, por eso es que el Estado tiene que buscar obtener una buena fuente de financiamiento. Aparte de eso, aparte de ello, tenemos que el Estado lo que tiene que tratar es de reducir en lo posible, tenemos que reducir lo que es, que te digo, la evasión tributaria, ¿no? La informalidad, que eso no ayuda, pues, a la economía de un país, ¿no? Porque la informalidad hace, pues, que el Estado deje de captar dinero. Muy bien, así que eso vimos la semana anterior, que era el tema del sistema tributario. Hemos hablado de los impuestos, como impuestos directos e indirectos. Hemos hablado de lo que es que te digo, las tasas, hablando de lo que es licencias, arbitrios, derechos, y hemos hablado de las contribuciones. Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar, voy a tratarlo de hacer rápido para poder entrar a cívica, y tú sabes que acá nosotros desarrollamos tanto el curso de economía y cívica, así que vamos a tratar de desarrollar un poco rápido la parte de presupuesto público para que nos quede un poco de tiempo. ¿Listo? Y ya, listo. Y entonces vamos a entrar rápidamente al tema de cívica, que hoy día nos toca la parte de los organismos autónomos jurídicos. O sea, hoy día nos toca hablar del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy llamado Junta Nacional de Justicia. Temas que son importantes, ¿correcto? Temas que tenemos que ya material, así que vamos a tratar de hacerlo como el tema de cívica es un poquito, podemos decir así, ¿cómo te puedo explicar? El tema es un poquito más amplio que el día de hoy. Voy a tratar de hacerlo de tal manera que podamos terminar economía y poder empezar cívica rápido, ¿ya? Para que así podamos cumplir con los dos cursos y hacerlo bien. Así que te voy a compartir la diapositiva, la PPT del día de hoy, que es el tema de presupuesto público. Bien, ahora sí. Entonces, cuando hablamos de presupuesto público, la palabra presupuesto implica un ¿no? Un proyecto de lo que yo pienso tener de ingresos, cuánto dinero pienso tener de gastos, ¿no? Cuánto dinero me proyecto tener en ingresos y en gastos. Ese es presupuesto. Es muy importante tener la definición clara de lo que es presupuesto para no confundirlo con lo que más tarde vamos a hablar de lo que sería la cuenta. Hay presupuesto general de la República y hay cuenta general de la República. El presupuesto, su mismo nombre dice estoy suponiendo cuánto dinero voy a tener de ingresos y cuánto dinero voy a tener de gastos. Y la cuenta ya es el resultado, ¿no? Es como, por ejemplo, yo voy a un restaurante y calculo cuánto dinero voy a gastar, calculo cuánto voy a pagar por lo que consumo, ¿está bien? Y al final, ya cuando ya me voy, le pido al mozo que me traiga la cuenta. Y al traerme la cuenta, entonces yo ya tendré datos reales de cuánto realmente voy a gastar. ¿Me entiendes? Igualito acá. ¿Es muy importante el presupuesto? Sí, porque obviamente el presupuesto planifica, ordena. Por eso es que es un instrumento de planificación muy importante. Es muy importante que haya presupuesto a nivel nacional, como a nivel de una empresa o como a nivel de una familia, ¿no? Cuando hablamos de presupuesto familiar, recuerdo que hemos hablado de los gastos. Ese es un tema que hemos hecho. Hemos hablado de los gastos fijos, los gastos mensuales, los gastos discrecionales, ¿no? Ahora, hoy día nos toca hablar de presupuesto público. Así que empezamos hablando de presupuesto. Acá está la definición, un ratito vamos a poner la parte de...
Acá vemos la parte de presupuesto público, ¿ya? Acá vemos la parte de presupuesto público. Y cuando hablamos de presupuesto público, vamos a señalar pues, que registra acá, como está señalando, que es un documento que registra los posibles, ¿correcto? Ingresos y gastos que el Estado va a realizar. ¿Está bien? Profe, ¿qué es el presupuesto público? Es un documento donde se va a registrar los posibles ingresos y los posibles gastos que el Estado realizará en un tiempo determinado. ¿Está bien? Entonces, ese dato de posibles es muy importante tenerlo en cuenta, ¿correcto? En el Perú, en algunos libros, por ejemplo, aparece con el nombre de presupuesto nacional, algunos aparecen como presupuesto público. ¿Ya? Correcto, así que es lo mismo. En el Perú inclusive tiene un nombre específico y se llama Presupuesto General de la República. ¿Ya? En el Perú tiene un nombre específico y se llama Presupuesto General de la República, donde podemos señalar bien claro que es una ley. ¿Ya? Correcto, en el Perú es una ley. ¿Y qué se registra? O por qué es una ley, obviamente porque es aprobada por el Congreso, como cualquier documento legal que pasa por ese trámite, ¿no? Ahorita vamos a ver el procedimiento, cómo se va creando, igualito que una ley cualquiera. Hay un anteproyecto, hay un proyecto, pasa por el Congreso, se aprueba, sale una ley, se publica, igualito que cualquier ley. Por eso que, ojo, podemos decir que el presupuesto general de la República es una ley, ¿está bien? Y vuelvo a insistir, es el mismo del presupuesto general, el presupuesto público, sino que en el Perú también es llamado, dice acá, PGR, o Presupuesto General de la República. Acá dice inclusive es un instrumento de gestión para el logro de resultados, ¿no? A favor de la población a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia, eficiencia por las entidades públicas. Muy bien. Entonces, profe, en conclusión, ¿qué es el presupuesto público? Un documento que registra posibles ingresos y gastos que va a tener el Estado peruano en un año. En el Perú específicamente se llama Presupuesto General de la República. A ver, seguimos acá. Dentro de lo que es, dice acá, la lógica del presupuesto, ¿no? El presupuesto dice se basa es un documento de partida doble, donde acá debe haber un ingreso y debe haber un gasto. Y la idea es que el saldo salga cero. ¿Entendido? Así como un documento contable, por ejemplo, un documento contable, él debe haber, ¿no? Y al final el saldo es cero, igualito. Igualito. Por ejemplo, para este año el gobierno calcula que va a tener un poco más de 177.000 millones de soles en ingresos y te cuento, debe tener 177.000 millones de soles en gastos. ¿Entendido? O sea, esa es la idea. O sea, que el ingreso va a ser igual al gasto. Entonces, profe, ¿cuál es el saldo? El saldo debe ser cero. ¿Entendido? El ingreso debe ser igual al gasto y el saldo va a ser cero. Esa es la idea. Muy bien. Entonces algunos dirán, profesor, pero está mal, pues. O sea, no debería haber ahorro, no debería haber dinero que sobra, pero eso no es presupuesto, pues. ¿Entiendes? El presupuesto que registra los posibles ingresos y los posibles gastos. Yo estoy calculando que el ingreso que obtengo es el ingreso que voy a gastar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, por eso es que al final el presupuesto siempre va a tener un saldo cero, pero terminado el año debemos empezar a elaborar un documento que se llama Cuenta General de la República. Y la Cuenta General de la República ya me registra el saldo, que puede ser positivo, que puede ser negativo, puede ser equilibrado. Entonces dice acá, dice, el presupuesto se basa en un documento de partida doble, ¿no? Ingresos versus egresos, ¿ya? Ahí están los ingresos versus los egresos. Al concluir el año, al concluir el año, se debe elaborar, ¿qué se va a elaborar? La cuenta general de la República. ¿Está bien? Terminado el año, se va a elaborar la cuenta general de la República. Esta cuenta general de la República va a registrar ingresos mayores que gastos. ¿Está bien? Entonces, los ingresos superan a los gastos. Si los ingresos son mayores a los gastos, diremos que hay un superávit fiscal, ¿correcto? Si los egresos superan a los ingresos, diremos que hay un déficit fiscal, ¿correcto?
Entonces, ahí va, ¿ya? Entonces, si el ingreso es mayor al gasto, diremos que hay un superávit fiscal. Si el gasto es mayor al ingreso, diremos que hay un déficit fiscal. Y si son iguales, en el caso es difícil que eso pueda ocurrir, diremos que hay un equilibrio fiscal, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, vuelvo a insistir aquí, por favor, el presupuesto de por sí siempre va a tener un saldo cero, porque se calcula que el total de ingresos debe ser igual al total de gastos, ¿está bien? Pero eso es lo que uno proyecta. Al final, producto de lo que ocurre en el año, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viviendo, esta pandemia no estaba programada, ¿no? Nadie pensaba que podía ocurrir esto. Entonces, el dinero que se iba a gastar en un sector termina gastándose en otro. Entonces, por lo tanto, no sabemos cómo puede ocurrir en el año, qué puede pasar en el año. Por lo tanto, el presupuesto tiende a modificarse en base a la coyuntura, en base a los hechos que van dándose, ¿no? Entonces, el Estado calcula que va a tener dinero, pero a lo mejor no lo tiene, ¿está bien? Entonces, por eso te digo, se calcula siempre en función a un equilibrio, pero al final, cuando ya se empieza a elaborar la cuenta, podemos darnos con la penosa realidad de que muchas veces los ingresos son menores a los gastos y hallamos un déficit, ¿no? Muy bien. Hasta ahí yo creo que no hay problema, ¿cierto? Listo. A ver, no sé si preguntar, continuar, como estoy grabando en vivo, yo no sé, juro que me agarró de sorpresa, pero bueno, ya, listo, seguimos. De todas maneras, chicos, pregunten si tienen alguna duda, los chicos del aula, por favor, si tienen alguna pregunta me la van haciendo, ¿ya? Listo. A ver, a ver. Dentro de lo que es el presupuesto público, dentro de lo que es el presupuesto público, podemos mencionar que este pasa por un conjunto de fases, ¿no? Pasa por lo que es la primera parte, que es la programación, luego viene la etapa de la formulación, luego viene la etapa de la aprobación, la ejecución y la evaluación. Son etapas por las que pasa el presupuesto, ¿correcto? Entonces, el presupuesto general de la República, primero no fue presupuesto, fue un anteproyecto, pues, ¿no? Más o menos así. Entonces, primero viene la programación, dice acá. Acá señalan, en la parte de la programación dice, se estiman los ingresos con los que se contará y se establecen las necesidades de gasto. En esta primera parte dice, se estiman los ingresos con los que se contará y se establecen las necesidades de gasto, en la primera parte. Luego viene la segunda, que es la formulación. Acá obviamente se prioriza el gasto y se registra según estructura funcional, programática y clasificadores de gasto. Luego viene la parte de la aprobación, proyecto de ley al Congreso el 30 de agosto, aprobación del proyecto hasta el 30 de noviembre. Esa es la parte de lo que lo tiene a cargo el Congreso. Ahorita le voy a explicar eso más detalladamente en la siguiente diapositiva, por si acaso. Luego viene la captación de los ingresos, correcto, de la distribución del recurso entre las diversas instituciones, la parte de la ejecución, correcto, y luego viene la parte de lo que es la evaluación. La evaluación principalmente corre a cargo de una institución que está vigilante para que obviamente se emplee de manera adecuada el recurso del Estado, ¿no? Estamos hablando ahí principalmente de instituciones como, por ejemplo, la Contraloría General de la República. Entonces, cuando hablamos de evaluación, dice acá, se miden los resultados obtenidos analizándose variaciones físicas, financieras y el avance de indicadores. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de cómo avanza o cómo se va desarrollando el proceso del presupuesto, pues tenemos etapas, ¿ya? Y las etapas son, vuelvo a insistir, la programación, la formulación, la aprobación por parte del Congreso. De manera general, la programación está a cargo de la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Eso, lógicamente, junto con las entidades públicas lo empiezan a desarrollar, lo aprueba el Consejo de Ministros y lo envían en un plazo que vence el 30 de agosto al Congreso. El Congreso, obviamente, lo envía a la Comisión de Presupuesto, luego se envía al Congreso en pleno y se debe aprobar máximo el 30 de noviembre.
Luego se promulga, se publica y entra en ejecución el 1 de enero del próximo año. Y ahí ya participa pues el Ministerio de Economía y Finanzas, como ya vamos a ver, y luego terminado el año empieza lo que es la evaluación, ¿correcto? Entonces, pero la evaluación ya está también dentro, ¿ah? Por si acaso, no es que vamos a esperar el año para empezar a evaluar, no, dentro de la ejecución se puede empezar a evaluar. Lo que pasa es que obviamente tenemos que verificar, se debe verificar si el dinero del Estado se está ganando, se está utilizando de manera adecuada, ¿no? Si se está gastando bien. A eso se refiere. Muy bien. Así que continuamos por acá. A ver, justo lo que decíamos, ¿no? De primera parte, acá tenemos, mira, dentro de lo que es el Poder Ejecutivo, acá encontramos la primera que es, dice, la Dirección Nacional de Presupuesto Público, ¿ya? Cuando hablamos de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, la Dirección Nacional de Presupuesto Público, dice acá, es la responsable de la confección del anteproyecto. Profesor, ¿qué es el anteproyecto? O sea, una norma antes de ser, por ejemplo, en este caso una ley, ¿no? Tú sabes muy bien que una ley, antes de ser ley, ¿qué fue? Fue un proyecto de ley. Y antes de ser proyecto de ley, es un anteproyecto. O sea, que es como el borrador, ¿no? O sea, el que hace el presupuesto, siempre los alumnos me preguntan acá, profesor, ¿quién elabora el presupuesto? El que elabora el presupuesto es el ejecutivo, pero específicamente ¿quién? A ver, un ratito. Por ejemplo, el presupuesto general de la República es elaborado, decíamos, ¿por quién? Por el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero ¿quién específicamente del Poder Ejecutivo? Obviamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas, profesor, específicamente ¿quién? Un organismo que es la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Así es, ¿correcto? Entonces, vamos así. Entonces, profe, ¿quién se encarga de elaborar el anteproyecto? El anteproyecto es elaborado por el Poder Ejecutivo. ¿Listo? Luego, obviamente, esto pasa para el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas específicamente es la Dirección Nacional de Presupuesto Público, el organismo que se encarga de elaborar el presupuesto. ¿Ya? Entonces va el Ejecutivo, específicamente el MEF, específicamente la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Entonces, así, eh, cuando me preguntan a mí quién lo elabora, en todo caso, específicamente, lo hace una institución que se llama Dirección Nacional de Presupuesto Público, por si acaso, ¿ya? Y es lo mismo que te decía, ¿no? Va por un proceso, todo pasa por un proceso. Por ejemplo, en el caso de el presupuesto general de la República es una ley, hoy día es una ley, pero antes de ser ley que fue un anteproyecto, perdón, un proyecto, y antes de ser proyecto se llama un anteproyecto de ley, correcto, muy bien, vamos acá. Un ratito. Ya, entonces acá pasamos y vemos lo siguiente. Entonces, ¿quién se encarga de elaborarlo? Dice, la Dirección Nacional de Presupuesto Público es la responsable de la confección del anteproyecto de ley de presupuesto, ¿correcto? En coordinación con todas las entidades públicas durante los meses de junio y julio, ¿no? Durante los meses de junio y julio se le va a elaborar este documento llamado anteproyecto, ¿no? El viceministro, dice acá de Hacienda, que es el viceministro de Economía en todo caso, revisa el anteproyecto junto con los dos proyectos que se aprueban, que es la ley de endeudamiento y la ley del equilibrio financiero. Estos dos proyectos se deben elaborar junto con el anteproyecto de presupuesto general de la República. Entonces, esto lo revisa el viceministro y ya el ministro de Economía, en este caso María Antonieta, la ministra, revisa y hace suyos esos anteproyectos y lo presenta ante el Consejo de Ministros. ¿Entiendes? Lo presentan ante el Consejo de Ministros.
O sea, profe, en conclusión, el anteproyecto lo elabora la Dirección Nacional de Presupuesto Público, luego eso junto, o sea, lo va a revisar el viceministro se lo pasa al ministro de Economía, el ministro de Economía lo presenta ante el Consejo de Ministros. Ya el Consejo de Ministros ya es otro tema, ¿no? Ya tú conoces en Cívica el Consejo de Ministros está formado por todos los ministros que tenemos, ¿no? Actualmente 18 ministerios. Ya, entonces él lo presenta y ellos lo deben aprobar. Un ratito. Ya está. El Consejo de Ministros, por favor, evalúa, debate y aprueba los anteproyectos, ¿correcto? El Consejo de Ministros se va a encargar de evaluar, debatir y aprobar los anteproyectos. Y dispone su remisión ahora en calidad de proyecto de ley, ¿correcto? Y remite su aprobación en calidad de proyecto de ley, ¿no? O sea, listo. Entonces, lo aprueban y es un proyecto ahora sí de ley y ese proyecto de ley junto con esos documentos, esos proyectos de ley del equilibrio financiero y la ley de endeudamiento deben enviarse al Congreso de la República. El plazo para enviarlo, hay un plazo para enviar ese documento. Eso se vence el 30 de agosto de cada año, ¿correcto? El 30 de agosto de cada año. Entonces, eso es. Empezamos por tratando de explicar esta parte. Repito, el ministro de Economía envía, presenta ante el Consejo de Ministros, repito, el proyecto de ley ante los ministros se juntan y al final terminan aprobándolo, ¿no? Y una vez que lo aprueban ya se debe enviar al Congreso. El plazo máximo para enviarlo al Congreso es el 30 de agosto de cada año, ¿no? O sea, en estos días, ya estamos hoy día, estamos 12 de agosto, el máximo del 30 de agosto es el plazo, ¿no? Y eso está señalado en la Constitución Política, o sea, debe enviarse para el 30 de agosto el proyecto de ley de presupuesto al Congreso. Entonces ya estamos en la primera parte, que es la programación y formulación, y entramos a la etapa ya de lo que vendría a ser la aprobación. Dentro del legislativo, acá ya encontramos al poder legislativo, tú sabes muy bien, el poder legislativo. El poder legislativo, que vienen a ser los congresistas, ellos tienen ahí... el proyecto de ley dice acá, ya, sustentación ante el Pleno, vamos a poner aquí, van a tener que sustentarlo ante el Pleno, pero ese documento va de frente, va a la llamada Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, ¿correcto? Muy bien, eso va a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Esta comisión recibe en primera instancia, dice, los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y debaten su aprobación entre el 11 y el 22 de octubre. Entonces, ellos ya se van a encargar ya de revisar ese proyecto, ¿no? De revisar ese proyecto. El Pleno del Congreso es la instancia revisora, dice acá, mira, que debate, aprueba o no la ley de presupuesto. ¿Está bien? La ley de presupuesto. Muy bien, entonces, a ver, qué va a pasar acá? Tratemos de explicar esto. O sea, una vez que el proyecto llega al Congreso, el Congreso lo envía de frente a la Comisión de Presupuesto, que es la comisión dictaminadora. O sea, no va de frente al Pleno, no, primero va a comisión dictaminadora. La comisión dictaminadora lo va a revisar y una vez que hace las observaciones, las pequeñas modificaciones, porque no puede hacer grandes modificaciones, lo debe presentar ante el Pleno. ¿Correcto? El Pleno del Congreso también igualito lo va a debatir y al final lo debe aprobar. Pero ahí dice, profe, lo debate y aprueba o no. Claro, lo que pasa es que podría ser que no se apruebe, ¿no? ¿Qué pasa si el Congreso no logra aprobar la ley de presupuesto?
Si el Congreso no aprueba la ley de presupuesto hasta el 30 de noviembre, que es el plazo que tiene para hacerlo, entonces el presidente de la República promulga el proyecto que envió mediante un decreto legislativo. ¿Te acuerdas que el presidente envió un proyecto? Sí. Ese proyecto que envía el presidente, que lo envía el 30 de agosto, en caso de que el Congreso, por motivos X, no lo lograra aprobar, ese proyecto va a ser promulgado, ese proyecto va a entrar en vigencia y eso se promulga mediante decreto legislativo. ¿Está bien? Si recordamos que es un decreto legislativo, ya pues el decreto legislativo es una norma que tiene rango de ley, que emite el presidente por encargo del Congreso. En este caso no necesita que el Congreso se le encargue, sino que está dentro de la Constitución política, ¿no? La Constitución política es bien clara, que en caso de que el Congreso no aprobara la ley de presupuesto, entonces el presidente la promulgará mediante un decreto legislativo. ¿Está bien? Entonces, así es lo que estoy hablando, está justo por acá, mira, el presidente lo promulga mediante decreto legislativo, ¿no? Ya está, muy bien. Y ahí está, la Constitución política indica que los representantes, mira, acá hay una parte interesante también, dice, la Constitución política indica que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar, no tienen iniciativa para crear y aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. ¿Está bien? Presupuesto del mismo Congreso. Ya está. Entonces, profe, todo esto debe pasar ¿hasta cuándo? Hasta el 30 de noviembre. ¿Está bien? Hasta el 30 de noviembre. Entonces, para el 30 de noviembre ya debe aprobarse la ley de presupuesto. ¿De qué año? Del próximo año. Estamos hablando de 2021. Estamos hablando del 2021. ¿Está bien? Ahora, seguimos por acá. Seguimos por acá. Acá hablamos ya de hay instituciones que van a participar, ¿no? ¿Quiénes participan acá en el proceso de ejecución del presupuesto? ¿No? O sea, ya en esta parte debemos ver cómo se va a distribuir el dinero, ¿no? Por ejemplo, para este año, a ver un ratito. Mira, para este año el gobierno tiene proyectado tener un ingreso de, acá está, mira, 177.367.859.707 soles. Esto es lo que el gobierno proyecta tener para este año 2020, ¿no? Entonces, ese dinero, obviamente, ¿cómo lo vamos a obtener o cómo se va a ejecutar el presupuesto? Aquí viene justo esta parte, ¿no? Instituciones que participan en el proceso de ejecución, ¿correcto? Por ejemplo, aquí aparecen tres organismos que intervienen en lo que es el proceso de ejecución. El primero que va a intervenir es esto que se llama Dirección Nacional de Presupuesto Público. Este es un organismo interesante porque él está desde su inicio, ¿no? Al momento de su elaboración también participó, ¿correcto? Y este organismo es el que se encarga de elaborar especie de un cronograma de cómo se va a ir repartiendo el dinero, ¿no? Lo que pasa es que esos 177.000 millones que te he señalado hace un momentito, esos 177.000 millones no es que ya está ese dinero, ¿ah? Por favor, ese dinero todavía no está. Pero, ojo, se va a obtener, se supone que vamos a obtenerlo. Y en base a cómo se va obteniendo, se va gastando, ¿no? Se va obteniendo, se va gastando. Entonces, por ahí va. Entonces, en primer lugar, tenemos la Dirección Nacional de Presupuesto Público, ¿correcto? Y de ahí tenemos, ellos se encargan de elaborar especie de un cronograma, de ver un calendario de entrega de recursos. Obviamente, porque vuelvo a insistir, ¿no? O sea, no es que los 177.000 millones ya se encuentran disponibles y que ya simplemente es cuestión de tomarlos, ¿no? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ese dinero va a ir captándose y así como se va a ir captando, van a ir distribuyéndose, ¿no? Obviamente aquí participa otra institución que es muy importante, que es la Dirección General del Tesoro Público, ¿correcto? Cuando hablamos de la Dirección Nacional del Tesoro Público, hablamos de una institución encargada de manejar el dinero del Estado, ¿no? Y es la que empieza a repartir
el dinero que para las diversas instituciones ejecutoras. O sea, por ejemplo, profe, ¿quién reparte el dinero del Estado? La Dirección General del Tesoro Público. ¿Está bien? ¿Y quién capta ese dinero? Ese dinero es captado por el Banco de la Nación. ¿Está bien? Mira las instituciones que participan ahí. En primer lugar, vuelvo a insistir, la Dirección General la Dirección Nacional de Presupuesto Público, quien elabora un cronograma de cómo se va a repartir el dinero. Luego viene la Dirección General del Tesoro Público, que es la que se encarga de repartir ese dinero. Luego viene el Banco de la Nación, que es la que se encarga de recaudar, ¿correcto? Porque, por ejemplo, si hay que pagar un impuesto o si hay que pagar una tasa, se hace en el Banco de la Nación, ¿no? Todo se va haciendo en el Banco de la Nación. Por ejemplo, quiere sacar un duplicado de DNI en el Banco de la Nación, quiere sacar una constancia X en el Banco de la Nación, una tasa judicial en el Banco de la Nación. De esa manera, el Estado va sacando, va obteniendo el dinero, ¿entiendes? Más se supone, una vez que ya tiene ese dinero, se debe repartir para las diversas instituciones que necesitan eso, ¿no? Esa fue esa fuente de financiamiento para los diversos gastos que hace el Estado. Entonces, en la parte de ejecución intervienen principalmente tres: la Dirección Nacional de Presupuesto Público, la Dirección General del Tesoro Público y el Banco de la Nación. Listo. Una vez acá ya en el proceso, en el desarrollo ya del presupuesto, obviamente sabemos pues que de todas maneras pues hay personas que hacen un mal uso del dinero público, hay malversación de fondos o simplemente hay robo, pues, ¿no?, al Estado. Entonces ahí tiene que haber instituciones que estén controlando, ¿no?, que no se le robe al Estado, ¿ah? Entonces ahí tenemos instituciones que están vigilantes, controlando eso. ¿Quiénes participan aquí? En este caso, los que van a participar son, en primer lugar, dice acá, la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Profe, de nuevo la dirección. Claro, mira, como te digo, esta institución está dentro de todo el proceso del presupuesto. Está en su aprobación, ¿correcto? Está en su elaboración, perdón. Está en su ejecución y ahora también se encuentra dentro de lo que es el proceso de evaluación, ¿correcto? Entonces, acá encontramos esta institución importante porque obviamente está dentro de todo el proceso del presupuesto. Realiza el seguimiento, dice acá, de los niveles de ejecución de los ingresos y de los gastos respecto al presupuesto autorizado y sus modificaciones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace la Dirección Nacional de Presupuesto Público? Hace un seguimiento de los ingresos, los gastos, cómo se van, ¿no?, destinando y cómo va ingresando a nuestro país. Luego viene otra institución por acá, que es el caso de la Contraloría General de la República, ¿ya? La Contraloría General de la República, que le hemos visto la semana pasada en Cívica, ¿correcto? Porque la semana pasada en Cívica, si no me equivoco, hemos desarrollado órganos constitucionales, no, la semana antepasada fue. No, la semana pasada. Órganos autónomos, constitucionales autónomos, hemos visto la parte de económicos, hemos hablado del Banco Central de Reserva, hemos hablado de la Superintendencia de Banca y Seguros y hemos hablado de la Contraloría General de la República. Entonces, la Contraloría General de la República es un órgano autónomo del Estado encargado de ¿qué? Encargado de vigilar, pues, que se ejecute el presupuesto, que se gaste el dinero del Estado de manera adecuada, ¿no? Entonces, órgano de control interno de los pliegos presupuestarios, supervisan el uso de los fondos y desarrollan las funciones específicas que señalan la norma de control, ¿no? Esta institución, tal como lo vimos la semana anterior, puede ingresar, puede llegar a cualquier entidad pública, pedir los informes correspondientes sin tener que dar previo aviso o tener que pedir autorización. Simplemente pide los documentos y ya está, ¿correcto? Y es la que puede verificar cómo se está gastando el dinero público, el dinero del Estado, ¿no? Puede hacer las denuncias correspondientes. Como la vez pasada que se denunciaba, por ejemplo,
el que te digo, los sobrecostos, ¿no? Que le ponen a ciertos productos. Denunciaban que en un distrito del departamento, por ejemplo, de La Libertad, habían encontrado que una caja de clic está costando, su precio es, la cajita de clic está a 1,90 sol, lo habían puesto 190 soles cada cajita de clic, ¿no? O sea, ese tipo de cosas ocurren, ¿no? Ese tipo de hechos ocurren y entonces tiene que haber una sanción, ¿no? Entonces la Contraloría es la que está vigilante, pues que no le roben dinero al Estado. Y también tenemos otra parte que es importante, que es el caso del Congreso, ¿no? El Congreso de la República también, obviamente, tiene una comisión y la comisión es la que se encarga también de fiscalizar la ejecución presupuestaria. Entonces, profe, dentro de lo que es la parte del control, no solamente la Contraloría, no, también hay otras instituciones, ¿correcto? Que están vigilantes para que no se robe, no se haga un mal uso del dinero del Estado. No te olvides que estamos hablando de 177 mil millones de soles, ¿entiendes? Es mucho más todavía. O sea, es un montón de dinero, ¿no? Entonces, para evitar, ¿no? Que haya robos o mal uso del gasto del dinero público, entonces tienen que haber instituciones. ¿Ya? ¿Está bien ahí? Espero que ya más o menos se haya entendido. Recapitulando, recordando rápidamente, por favor, el tema de presupuesto público es un tema importante porque es un instrumento de planificación del Estado peruano. ¿Está bien? Y les decía a ustedes que el presupuesto, el documento que registra los posibles ingresos y posibles gastos. ¿Está bien? Que en el Perú tiene un nombre específico, sí, y se llama Presupuesto General de la República. En el Perú tiene un nombre específico y se llama Presupuesto General de la República, ¿ya? En este documento, repito, pasa por todo un proceso, ¿no? Pero estamos en la parte de lo que es la programación, la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación. Son etapas por las cuales pasa el presupuesto. ¿Está bien? El organismo más importante dentro del tema de presupuesto, el que está a nivel de todo el proceso, es la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Correcto. Dentro de lo que son las partes del presupuesto, dentro de lo que es la parte del presupuesto, tenemos ingresos y gastos. ¿Está bien? Listo. Ingresos y gastos. Dentro de lo que son las partes del presupuesto, tenemos por un lado los ingresos y por otro lado tenemos los gastos, ¿correcto? Entonces acá tenemos el equilibrio presupuestal como regla para guiar la hacienda pública, ¿no? O sea, listo. Entonces acá tenemos, dice acá, lo que es, dentro de lo que es el presupuesto hay dos partes. Por un lado los ingresos y por otro lado los gastos. Si hablamos de los ingresos, por ejemplo, ¿no? Los principales ingresos que el Estado va a obtener, o sea, si hablamos del rubro de ingresos que va a financiar los 177 mil millones que el Estado necesita, obviamente, ¿de dónde va a salir dinero, no? El dinero va a salir principalmente, el dinero va a salir principalmente de nosotros, ¿no? Habíamos dicho, de nosotros. Específicamente va a salir de lo que es ¿qué te digo? Si hablamos de los ingresos corrientes, los tributos. Acá, este ingreso corriente, vamos a ponerlo aquí, se divide en dos partes, ¿no? A ver, vamos a poner acá un ratito. Un ratito, por favor. Dentro del tema de ingresos tenemos uno, ¿no? Los llamados ingresos corrientes. Yo creo que lo hago acá mejor. Un ratito. Bueno, acá
nomás lo voy agregando, ¿ya? Acá tenemos los llamados ingresos tributarios e ingresos ya. A ver, ¿de dónde saca dinero el Estado principalmente? El Estado saca dinero principalmente de los llamados ingresos tributarios e ingresos no tributarios, ¿ya? Si hablamos de los ingresos tributarios, nos acordamos, por ejemplo, de aquellos que provienen de los impuestos, especialmente los impuestos, o sea, de los tributos, ¿no? Entonces, sabe muy bien que eso ya lo hemos visto la semana pasada. Cuando hablamos de los tributos, hablamos de tres: impuestos, tasas y contribuciones. La principal fuente de ingresos del Estado, obviamente, son los ingresos tributarios. Especialmente, el impuesto más importante para nosotros es el impuesto general a las ventas, ¿correcto? Al menos el que va al gobierno central, el más importante es el IGB, ¿correcto? A nivel local, el impuesto más importante es el impuesto predial, ¿correcto? Pero de ahí el dinero, el Estado saca dinero, ¿no? Y también tenemos otros ingresos como los ingresos no tributarios, por ejemplo, el caso del pago por canon, o sea, por explotar, porque las empresas pagan por canon, por explotar un recurso natural, o también tenemos el caso, por ejemplo, el caso de pagos indemnizatorios que se hacen a favor del Estado, o sea, hay diversos tipos de ingresos que el Estado podría tener. Aparte de eso, aparte de eso, también el Estado también tiene ingresos que son los llamados ingresos de capital. Ingresos de capital que están constituidos, por ejemplo, ¿no? Por bienes, venta de bienes públicos, venta de bienes del Estado, ¿no? Aquellos que afectan el patrimonio del Estado, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a poner la venta de bienes públicos. Estos obviamente van a afectar el patrimonio del Estado, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro tipo de ingresos que el Estado va a tener, ¿no? Principalmente por la venta de bienes del Estado. Y luego vienen los ingresos que el Estado podría tener, por ejemplo, por donaciones. O sea, a eso me refiero cuando hablo de transferencias, ¿no? Un ingreso por transferencia sería, por ejemplo, aquellos remesas, aquellas donaciones que el Estado pueda recibir, ¿correcto? Por ejemplo, acá, un ejemplo, voy a poner un ejemplo acá. Ya está. Algunas donaciones, ¿no? O sea, profe, ¿el Estado recibe donaciones? Claro, el Estado recibe donaciones. Y los chicos dicen, no, pero eso o sea que el Estado proyecta que le van a donar dinero, sí. Y si no le donan, normal, pues es un presupuesto, ¿no? Ya, correcto. Y si no le donan, entonces normal, porque estoy proyectando que es, o sea, estoy proyectando que eso va a ser, ¿no? Es un presupuesto. Ahora, no necesariamente se va a dar, ¿no? Puede que sea más, o sea, puede que el Estado tenga donaciones, como puede que el Estado no tenga donaciones, ¿no? Correcto, entonces esa es la voz. Entonces, ¿eh? Correcto, y de ahí tenemos otro que son el caso del financiamiento, ¿no? Financiamiento, hago mención aquí, por ejemplo, al caso de algunos préstamos que el Estado haya obtenido, ¿no? Entonces, mira, ya, listo. Entonces, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo ahí de cada uno para que tengan una idea de dónde vienen los ingresos del Estado, ¿no? Entonces, los ingresos del Estado, el Estado va a sacar esos 177 mil millones, especialmente del primero, pues, ¿no? La mayor fuente de financiamiento para nosotros, la mayor fuente de financiamiento para nosotros es principalmente los llamados ingresos corrientes, ¿no? De donde sale pues la mayor cantidad
especialmente por impuestos, específicamente por el llamado impuesto general a las ventas. De ahí vienen los llamados ingresos no tributarios, ¿no? O sea, que es que obtiene de multas, luego vienen los ingresos de capital, producto de las ventas de los bienes públicos, y transferencias, donaciones, en fin, ¿no? Financiamiento, préstamos. Estos son los ingresos que el Estado va a obtener. ¿Está bien? Hasta ahí yo creo, chicos, que no hay problema. Como siempre, pregunto alguna duda, alguna consulta. Chicos, ustedes de mi salón, por favor. Justo hoy día me van a hacer un video en vivo y ustedes nunca preguntan nada. Qué curioso. Bueno, ya. ¿Alguna pregunta me hacen ya? Listo. Bueno, seguimos acá. Vamos a continuar. El caso, por ejemplo, ahora de los gastos, ¿ya? Bueno, listo. ¿En qué se gasta el dinero del Estado? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Algo? Bueno, entonces, principales rubros de acá de gasto, ¿ya? ¿En qué se va el dinero? Así como el dinero, el Estado tiene dinero, ese dinero tiene que distribuirse y se debe distribuir entre las diversas... Profe, una pregunta. Dígame, señorita, dígame, le escucho. Profe, los bonos que a veces el Estado da o subsidia, ¿cómo se registra? Muy bien. El Estado al vender bonos lo vende en la bolsa de valores y de esa manera obtiene préstamos, pues ese es parte de los ingresos por financiamiento, ¿entendido? O sea, por ejemplo, el Estado, vamos a poner, en un momento de inflación hay mucho dinero, ¿no? ¿Sí o no? Cuando hay inflación hay mucho dinero, entonces el Estado al vender bonos lo que busca es captar dinero. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de dinero que circula. Entonces, ese ingreso el Estado lo puede obtener, ¿no? No para gastarlos, ¿no? Porque eso es parte de ¿cómo se llama? De una política monetaria, ¿no? Pero es un ingreso que el Estado puede obtener. Entonces, eso va dentro de lo que es los financiamientos por préstamos. Porque en realidad la venta de bonos, eso es un crédito, eso es un préstamo obtenido. Eso va ahí en la parte de financiamiento, señorita. Eso no es ingreso de capital, porque ingreso de capital sería vender un bien público, un terreno, una empresa, eso. ¿Ya? Yo, profe, gracias. Ah, no hay problema. Continuamos por acá. Si hablamos de entre los gastos corrientes, o sea, mira, el Estado, así como tiene ingresos corrientes, el Estado también tiene gastos corrientes. Así como tiene ingresos, el Estado tiene que gastar. ¿Y en qué se gasta el dinero? Muy bien. ¿En qué se gasta el dinero? Un primer gasto que es que el Estado no puede dejar de hacer son los gastos, vamos a poner los gastos de función. Ya está. Un primer gasto que el Estado no puede dejar de hacer es el gasto de función, ¿correcto? ¿Y qué implica un gasto de función, no? Un gasto de función es aquel que el Estado realiza para cumplir sus funciones como Estado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, que el Estado aquí destina dinero, por ejemplo, a la compra de bienes, a la compra de servicios, al pago de remuneraciones. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, el caso de un hospital tener que pagar desde el director del hospital hasta el último personal que trabaja ahí? Ese es parte de los gastos de función del Estado. El Estado no puede dejar de ser. Es prioridad del Estado pagar los salarios de sus trabajadores en el Congreso, pagar a todos los congresistas los gastos de representación que en estos días está de moda, y a todos esos gastos, ¿de dónde salen? Salen del Estado. ¿Y qué tipo de gastos son? Gastos de función. Y no solamente son salarios, sino los bienes y servicios que se compran para que eso funcione. Por ejemplo, en la Universidad de San Marcos, en la Universidad de San Marcos no solamente se le paga salarios a los profesores y al personal, sino que también hay que comprar escobas, escobillones, papel, ácido muriático, todo lo que implica ese mantener ese servicio. Entonces, ese es gasto de función. Por lo tanto, el gasto de función implica, por ejemplo, que el caso de los salarios,
el caso de la compra de bienes y servicios, en fin, ¿no? Para que funcione adecuadamente. Listo. Entonces, los salarios, compra de bienes, servicios. Entonces, todo eso es parte del llamado gasto de función. ¿Está bien? Entonces, mira, ¿a dónde se va ese dinero? Ahí se va una gran cantidad de dinero porque obviamente es un gasto que el Estado no puede dejar de hacer. ¿Correcto? Es un gasto corriente. Otro gasto que el Estado tiene es el gasto de transferencias. ¿Bien? Otro gasto que el Estado tiene son los llamados gastos de transferencias. ¿Ya? Un gasto que el Estado tiene acá son los gastos de transferencias. ¿Qué son los gastos de transferencias? Primero, ¿qué se entiende por transferencia? Se entiende por gasto por transferencia al hecho de dar algo y no recibir nada a cambio, ¿no? Entonces, una transferencia es dar algo y no recibir nada a cambio. Estamos hablando, por ejemplo, de una donación, por ejemplo. Entonces, profe, entonces el Estado también hace donaciones, claro. Acá podríamos hablar, por ejemplo, de una donación. Uh-huh. Aquí hablamos de una donación, o estaríamos hablando, por ejemplo, también, aparte de una donación, podríamos decir de un programa social, ¿no? Correcto, programas sociales, donaciones, correcto, eso es, ¿ya? Entonces son ejemplos de gastos y son gastos considerados corrientes, o sea, son gastos que el Estado no puede dejar de hacer, ¿está bien? Entonces tenemos ahí gastos de transferencias, donaciones, programas sociales, o sea, por ejemplo, el vaso de leche, los comedores populares, ahora, por ejemplo, esos bonos que el Estado ha dado, ¿cómo se llama? Bono 380, bono 760, es parte de los gastos de transferencias, ¿no? Que el Estado, obviamente, da en beneficio del pueblo, ¿no? Entonces, también, en caso de que haya que te digo, un problema de no previsto, ¿no? En el caso del programa no previsto, por ejemplo, acá tenemos el caso, vamos a poner acá, el caso de las reservas de contingencia. Entonces, acá tenemos el caso de las reservas de contingencia. Las reservas de contingencia son para actos o actividades, no, hechos imprevistos, ¿no? No sabes lo que puede ocurrir, una guerra, un terremoto, algo que no está previsto. Entonces, acá viene esto, ¿no? Entonces, profe, esto es para eventualidades, ¿sí o no? Sí, esto es para eventualidades, dinero que no se sabe, pues, ¿no? Tú no sabes lo que puede ocurrir en un momento, ¿no? Estamos bien y de pronto un terremoto, entonces tiene que haber dinero para eso. Una pandemia, por ejemplo, ahorita no se había programado ello, ¿no? Nadie sabía lo que iba a ocurrir. Entonces, para eso tiene que haber un dinero destinado para ello, ¿no? Entonces, pero, profe, ¿son gastos corrientes? Sí. Entonces, los gastos corrientes, repito, se refieren a aquellos gastos que el Estado sí o sí debe realizar, ¿ya? Los gastos corrientes, repito, son aquellos gastos que el Estado de todas maneras debe cumplir. Ya, yo creo que ahí no hay problema. Y luego vienen algunos gastos de capital, ¿no? Que es lo que considero yo que el Estado debería destinar una suma de dinero buena. ¿Para qué?
para lo que son los gastos de inversión, ¿no? Por ejemplo, puentes, carreteras, educación, o sea, ¿dónde debe invertir, no? Entonces, profe, ese es otro tipo de gasto, claro. Entonces, como tú puedes ver, los gastos corrientes son los gastos que permanentes, ¿no? La palabra corriente en economía significa permanente, significa ordinario, significa común, lo que siempre vamos a hacer. Entonces, los gastos corrientes, ¿no? Pero los gastos de capital son los gastos de inversión. Los gastos de inversión y luego vienen los gastos por servicio y la deuda. Cuando hablamos de servicio y la deuda, estamos hablando de un gasto, correcto, estamos hablando de un gasto dedicado, por ejemplo, a lo que son el pago de la deuda externa. Aquí abarca el pago de dos cosas. Abarca lo que es la amortización, y intereses. ¿Correcto? Entonces, aquí hablamos de dos cosas. Pagos por amortizaciones y pagos por intereses. ¿Está bien? Entonces, ahí hablamos de dos tipos de gastos. Por amortizaciones e intereses. Ya está. Muy bien. Por ejemplo, en la Constitución Política está señalado que el Perú está autoobligado. O sea, todos los años el Perú está autoobligado ¿a qué? A pagar el servicio de la deuda. ¿Qué implica el pagar el servicio de la deuda? Pagar la amortización y pagar los intereses. Cuando hablamos de amortización, estamos hablando de pagar parte de la deuda contraída o pagar el total de la deuda contraída. No confundir amortización con intereses. Los intereses es el precio por el uso del dinero. ¿Está bien? Cuando hablamos del interés, hablamos del precio por el uso del dinero, o sea, un interés, ¿no? En cambio, el otro, la amortización es la devolución del capital. ¿Está bien? Por ejemplo, para que me entiendan, si me prestas 1.000 soles, si me prestas 1.000 soles y me dice, profe, le presto, pero al 10% de intereses, entonces yo, si es 10% son 100 soles mensuales, es que hablamos de un interés mensual, ¿no? Entonces todos los meses te pago 100 soles, todos los meses te pago 100 soles, todos los meses te estoy pagando 100 soles. ¿Qué estoy pagando? Intereses. Llevo 2 años pagando intereses, pero el capital nunca se reduce. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando intereses. ¿Correcto? Y el capital sigue siendo 1.000. Me prestaste 1.000 y sigo debiéndote 1.000, porque todos los meses estoy pagando intereses, 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 intereses. Hasta que un día yo te digo, ¿sabe qué? Hoy ya voy a amortizar la deuda. ¿Qué significa que voy a amortizar? Voy a devolverte el capital. O te puedo devolver todo el capital o una parte, ¿no? Entonces, puedo devolverte todo, sería ideal, ¿correcto? O devolverte una parte, ¿no? Eso es amortizar. Y eso, como te decía, está señalado en la Constitución. La Constitución política señala que el Perú, el Estado peruano está obligado a pagar amortizaciones e intereses, ¿correcto? Eso es producto de lo que aprendimos del gobierno de García, ¿no? Con el gobierno de Alan García no se pagaba y producto de ello el Perú fue retirado del sistema financiero, ¿no? Entonces hoy día ya hemos aprendido y por lo tanto dentro del presupuesto tiene que estar un dinero destinado al pago por servicio de la deuda. O sea, amortizaciones e intereses. Tenemos que pagar de todas maneras por eso. Muy bien. Y yo creo que ahí no hay problema. Ya está. Muy bien. Te cuento, esto de servicio de la deuda ha sido pregunta de San Marcos, ha sido pregunta de la UNI. Las 4 universidades que siempre uno menciona, yo siempre menciono, por ejemplo, a Callao, a la UNI, a San Marcos y a la Villa, ¿no? Las 4 universidades han hecho preguntas de este tema, servicio de la deuda. ¿Está bien? San Marcos preguntó sencillamente qué constituía el servicio de la deuda, ¿no? La respuesta fue la amortización y el interés. Me acuerdo que la Vía Real preguntó cómo se obtiene el servicio de la deuda y casi puso las 4 operaciones en las alternativas. Amortización más intereses, amortización menos intereses, amortización por intereses. Casi
casi hizo las 4 operaciones básicas, las puso ahí, ¿no? Y la respuesta obviamente es amortización más intereses. La UNI hizo una pregunta más o menos así, ¿no? Decía, el Perú ha recibido un préstamo de $1.000.000, ya, algo así decía la pregunta, el Perú ha recibido un préstamo de $1.000.000, ha pagado 400.000 por amortizaciones y 300.000 por intereses. La pregunta era, ¿a cuánto asciende el servicio de la deuda? ¿Ya? ¿A cuánto asciende el servicio de la deuda? Y la respuesta pues era, asciende a... Sí, mira, dice que el Perú ha recibido un préstamo de $1.000.000, ha pagado 400.000 por amortizaciones y 300.000 por intereses. Se ha pagado 400.000 por amortizaciones y 300.000 por intereses, la suma de los dos son 700.000. La respuesta era 700.000. Esta ha sido pregunta de examen de admisión de la UNI, ¿no? Curioso. Y de ahí, terminado el año, vamos a poner por acá. Vamos, un ratito. Entonces, acá termina el año y vamos a tener que elaborar de nuevo lo que hemos señalado, ¿no? Termina el año y empezamos a elaborar ese documento que se llama, la Cuenta General de la República, ¿no? Termina el año y se empieza a elaborar ese documento que se llama Cuenta General de la República. La Cuenta General de la República es el documento que elabora una institución que se llama Contaduría Pública de la Nación, ¿ya? La Cuenta General de la República es un documento que elabora, perdón, disculpe. Ya, entonces, la Cuenta General de la República, te decía, es un documento que elabora una institución que se llama Contaduría Pública de la Nación. Esta institución se encarga de elaborar ya la cuenta, ¿no? Cuánto ingresó y cuánto se gastó, ya con cantidades ya exactas, ¿no? Ese documento igualito es remitido al Congreso y el Congreso lo aprueba, ¿ya? Muy bien. Y ya para ir terminando por acá, porque como te decía al inicio, hoy día me voy a demorar un poco más en cívica, ya, así que esa era la situación el día de hoy. Todo estaba programado ya para que sea así. Ay, disculpen. A ver, dentro de lo que es, el presupuesto público, acá dice, el expresidente, bueno, cuando eso fue el año pasado, ¿no? Porque esto se elabora máximo, esto se aprueba máximo el 30 de noviembre y se tiene que publicar como cualquier ley, ¿no? O sea, por ejemplo, el Congreso aprueba la ley y lo normal ya tú sabes muy bien que se envía al presidente de la República para que el presidente de la República lo promulgue. El presidente de la República, como cualquier ley, tiene 15 días para promulgarlo. ¿Está bien? Ahora, como te dije, ¿no? ¿Qué pasaría si el Congreso no lo aprueba? Si el Congreso no lo aprueba, el presidente de la República lo promulga. No nos podemos quedar sin presupuesto, ¿no? Si el presidente no lo aprueba, entonces el presidente de la República promulga el proyecto que envió mediante un decreto legislativo. Ahora, si lo aprueba el Congreso, se lo envía al presidente. El presidente tiene 15 días para promulgarlo. Pero como también sabes tú, porque soy de cívica, el presidente de la República tiene 15 días y supongamos que no lo promulga porque se le archivó, no sé, se le archivó tranquilamente, el presidente del Congreso lo puede promulgar y ya está. ¿Qué significa promulgar? Fue una pregunta de examen de admisión, ¿no? Una pregunta de examen de admisión fue, ¿qué significa el acto de promulgación? Entonces, eso significa que se firma y se manda a publicar, pues, ¿no? Se firma y se manda a publicar. ¿Dónde se manda a publicar? Al Diario Oficial del Peruano, ¿ya? Así que esto ocurrió el año pasado, así que dice acá el expresidente del Consejo de Ministros, bueno, en ese momento, Vicente Ceballos, anunció que el Ejecutivo, a través de un decreto de urgencia, profe, ¿por qué un decreto de urgencia? Usted está hablando del decreto legislativo. No, es que el año pasado, ¿te acuerdas? No teníamos Congreso, pues. ¿Está bien?
Y cuando no teníamos Congreso, porque Vizcarra cerró el Congreso, entonces todas las normas que dicta el presidente de la República se hacen mediante decreto de urgencia. Eso es importante que tengas en cuenta, ¿ya? Eso es importante que tengas en cuenta. O sea, eh, lo normal es que sea mediante un decreto legislativo, ¿no? Lo normal es que sea mediante un decreto legislativo. Pero en el caso del año pasado fue un caso especial. ¿Por qué? Porque el Congreso, recuerda, había sido cerrado por Vizcarra. Entonces, cuando Vizcarra cierra el Congreso, entonces el presidente de la República asume, ¿no? Asume y las normas que dicta el presidente de la República los hace por medio de decretos de urgencia. Eso sí, es una norma que tiene que dar cuenta al Congreso de lo que ha hecho, ¿no? O sea, el presidente de la República lo dicta, pero con cargo a dar cuenta al Congreso de las cosas que va desarrollando, ¿no? Ahora tú miras, profesor, ¿qué Congreso? Bueno, el que venga, ¿no? El que venga, porque de todas maneras hay un grupo de congresistas que se mantiene elaborando cuando el pleno del Congreso está cerrado, ¿no? Y esa es la comisión permanente. Bueno, ya. Seguimos. Entonces, el expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, anunció al Ejecutivo que a través de un decreto de urgencia aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020, o sea, este año, el cual asciende a la suma de, mira, 177.367 millones, correcto, 859.707 soles. ¿Está bien? Eso es lo que se supone que ese es el presupuesto que se calcula para este año 2020. Profesor, ¿se llegará a tener este monto? Difícil. Difícil porque obviamente el Estado capta de los impuestos. No te olvides también que producto de la pandemia muchas empresas han cerrado, ¿no? Restaurantes, por ejemplo, un restaurante cerrado. Muchas empresas formales vinieron abajo, pues, ¿no? Listo, entonces, profe, ¿el Estado no captará eso? La verdad no creo. No creo que capte eso. Ya veremos qué ocurre el próximo año, porque, mejor dicho, todavía falta que acabe el año, pero así como estamos, lógicamente no creo que logremos ese monto, ¿no? Imposible, imposible. Acá están, por ejemplo, algunos tipos de ingresos, por ejemplo, mira, donaciones que hemos dicho, endeudamiento, préstamos, tasas, contribuciones, canon, regalías, esos son los ingresos. Ahora, ¿en qué se va? Dice pago de deudas, todo lo que agarramos, mira, pagamos. Acá se va el dinero. Entonces, ingresa dinero al Estado y sale el dinero del Estado. ¿Está bien? Un ratito, por favor. Listo. Vamos a poner por acá. Este es como especie de una tortita, ¿no? Donde ahí vemos los sectores que más dinero iban a tener apoyo para este año, ¿no? Increíblemente, para este año, el sector donde supuestamente iba a haber más dinero destinado iba a ser el tema de educación. Mira, el tema de educación iba a ser el primer lugar y de ahí iba a lo que es el planeamiento, gestión y reserva de contingencia. Siempre aquí se está destinando una suma más o menos considerable en esto de acá, porque se tiene, o sea, siempre hay la idea, ¿no? O sea, al menos en el COE, le están hace tiempo pensando y los expertos están señalando de que si viene un terremoto, ¿no? Entonces siempre hay un dinero que se está destinando para ese sector, ¿no? Para ese sector. Entonces, mira, primero iba la educación, luego venía lo que era justo lo que es la reserva de contingencia, de ahí vienen otros sectores como por ejemplo transporte y recién salud iba en el cuarto lugar, ¿eh? En el cuarto lugar. Mira cómo ha ido cómo se va repartiendo el dinero, ¿no? Pensar que hoy día la salud es un tema prioritario, pero no estaba proyectado así. Como te repito, es un presupuesto, ¿no? O sea, tú no sabes lo que va a pasar. Nadie pensó que en marzo íbamos a estar en cuarentena y por lo visto no escuché las noticias hoy día, pero me dicen que nuevamente entramos en cuarentena los domingos, no sé, voy a enterarme bien eso, porque justo estaba dictando y un alumno me dijo, profe, pasó esto y bueno. Y acá tenemos, a ver un ratito. Este es el artículo 1 de la ley de presupuesto, más o menos para que tengas una idea, mira. Este es el artículo 1, dice presupuesto anual de gastos para el año fiscal 2020, ¿no? Acá está
la forma como se distribuye también el dinero, ¿no? Esos 177.000 millones se dividen en tres grupos, lo que es dinero para el gobierno central, instancias descentralizadas como son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. O sea, profe, el Estado envía dinero para los gobiernos regionales, claro, y para cada uno de los gobiernos locales que conoces. ¿Ahí? Hay dinero para ello. Ahora, que te suelten dinero, obviamente ya depende de la gestión que tú hagas, ¿no? Como alcalde, ¿no? El año pasado me acuerdo, denunciaron que hay distritos que no han gastado ni un sol, ni un sol. O sea, hay un dinero destinado para ellos, pero no han gastado ni un sol. ¿Y por qué? Porque falta gestión, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a poner, hay dinero para tu municipalidad. Muy bien. Pero no es que tú vas y dices como alcalde, tú vas y dices, ¿sabe qué? Necesito ese dinero porque voy a hacer una obra pública. No, pues tienes que sustentar, ¿no? Tienes que sustentar el gasto que vas a hacer. Tienes que presentar toda la documentación que se requiera que sustente el gasto a realizar. Entonces, si no haces ese trámite, si no haces esa gestión, obviamente no recibes nada. Y eso es lo que falta en el Perú. Falta la parte de gestión pública, ¿entiendes? Entonces, pero ojo, dinero sí haya. Acá nomás ustedes vean, para el gobierno central, el gobierno nacional, hay 124.000 millones, ¿correcto? En cambio, para el gobierno regional, los gobiernos regionales, que son, tú sabes muy bien, son 25 gobiernos regionales, tenemos ahí 31.000 millones, y el caso de los gobiernos locales, que son provincias y ¿qué te digo? Distritos, 20.000 millones. ¿Está bien? Entonces, ahí hay dinero que se destinará para lo que es el gasto público. ¿Muy bien? Luego viene por acá lo que es, vamos a poner, ujú, acá. Bueno, esta es más o menos la idea del dinero que se iba a destinar. Igualito, ¿no? Lo que ya te había indicado para salud estaba en el cuarto lugar. En el primer lugar va la educación, el planeamiento, en fin, ¿no? Entonces, y algunos han subido, por ejemplo, miren, educación, se supone que con respecto al presupuesto del año 2019, este año iba a tener 2,29 más, ¿no? ¿Correcto? Todos generalmente habían subido, uno que otro por acá bajó. El caso de la deuda pública bajó, mira, y generalmente todos van en aumento. Para este año 177.000 millones, en realidad ha tenido un incremento con respecto al anterior. El anterior era de 168.000 millones. O sea, todos los años el presupuesto público se incrementa, ¿no? Cada año el gobierno espera obtener más dinero, ¿no? Con decirte que en el año 2006, con decirte que en el año 2006 el gobierno programaba en ese tiempo obtener 50.000 millones de soles, ¿no? Y para esa época era pues un montón, ¿no? 50.000 millones de soles en el año 2006. De 2006 a 2020 han pasado casi 15 años, ¿no? Y en 15 años ya nos sacamos 50.000. Ahora estamos hablando de 177.000 millones. O sea, profe, se ha triplicado, claro, mucho más. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente el Estado está buscando reducir la informalidad, ¿no? Eso es lo que el Estado busca, ¿no? Cada vez que se reduzca la informalidad y que obviamente pues la gente pueda tener mejores condiciones. Este, que te digo que sobre, entre comillas, ¿no? Que haya dinero y que se distribuya de manera adecuada. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Hay una práctica que lo desarrollaremos un rato, en un momento, desarrollemos la práctica. Voy a pasar a la parte de cívica, voy a aprovechar la hora que tengo, o sea, justo ya estaba todo programado para poder desarrollar tanto economía como cívica, ¿no? O sea, quería hacerlo en menos tiempo economía y porque cívica me va a faltar un poco de tiempo, ¿no? Entonces, por eso. Así que paso a cívica, no sin antes, una consulta, algo, los chicos de mi salón, por favor. Si no, voy buscando el material ya para empezar con eso. Un ratito.
Y me faltaba desarrollar este número 2.